Un saludo para todos de parte de Shadow F. Seguimos con esta serie de 4 videos en lo que estamos tocando lo que es el Lean Construction y los 3 entregables básicos que exigen normalmente los clientes. El siguiente entregable va a ser el PPC o PAC, que sería el porcentaje de actividades completadas, donde se nos dice que se analiza la primera semana planificada en el Look Ahead y se halla un porcentaje de actividades completadas. Y sobre las actividades que no se han completado, se especifican las restricciones que generaron el incumplimiento. ¿Ok? En este ejercicio tendríamos la misma estructura del Look Ahead. En esta ocasión solamente nos va a servir ya lo que es el metrado planificado que se hallaría en la primera semana del Look Ahead, y tenemos aquí lo que son ya metrados reales ejecutados durante la semana. Una vez que tenemos el metrado real, se puede hallar la suma de esos metrados reales y sobre eso se puede sacar un porcentaje del cumplimiento. Si el porcentaje es igual a 100%, sería que se ha cumplido con la actividad, y en caso contrario, sería que no se ha cumplido con la actividad. ¿Qué más sigue? Como decía, ¿no? Se mide las actividades completadas y aquellas que no han sido completadas. En el caso de que no haya sido completada, se tiene que identificar cuáles son las causas de incumplimiento y cuáles serían las medidas correctivas que se va a tomar. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando se programó la actividad de excavación mecánica para las cimentaciones, resulta de que el último día falló la retroexcavadora, por lo que no se pudo seguir con la actividad. Entonces la medida correctiva fue hacer el requerimiento del repuesto, y eso probablemente esté llegando a la siguiente semana a la que está en curso aquí. Vamos a quitar estos filtros. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos otra actividad, digamos la pintura. Tampoco se completó. ¿Por qué no se completó? Debido al personal. Resulta que el personal de pintura en la obra entró en paro, porque hicieron un reclamo de un bono, ¿no? Entonces, como medida correctiva, el personal de recursos humanos conversó con los obreros y se llegó a un acuerdo sobre ese bono X. Digamos que hay otra actividad que son la instalación de vidrios para las ventanas. Resulta que no se completó la actividad porque hacía falta un material, que son los perfiles de aluminio. Entonces se ha comprado ese material por caja chica y en la siguiente semana se debe estar completando el 25% restante. Digamos que tenemos los tableros en las instalaciones eléctricas y de una cantidad planificada de 3, solo se llegó a instalar 2 porque faltó el material. En este caso faltó el material porque hubo un requerimiento incompleto de ese material. ¿Ok? Y por último, tenemos que no se completó la actividad de instalación de los lavamanos porque la actividad anterior, la actividad previa de instalación de inodoros, se terminó muy tarde. Entonces, de este modo, vamos identificando todas las actividades que generan incumplimiento o retraso en la obra. Eso lo tendríamos más abajo, donde tenemos el total de las actividades desarrolladas, y con esta fórmula de contar sí, contamos la cantidad de actividades que se han completado y la cantidad de actividades que no se han completado. Muy bien. Cuando habíamos hablado de trazabilidad en el video anterior del Look Ahead, se había hablado de que este formato nos permite hallar el porcentaje de avance teórico, que sería el avance real de la semana utilizando los metrados multiplicado por el ratio de horas hombre, que estaría aquí. En la ocasión de Look Ahead sería un planificado, en este caso ya sería un porcentaje de avance teórico, no, real. Aquí está deformado porque para este ejercicio he aumentado las actividades durante la semana sin respetar las fechas de inicio y fin, por un tema más que todo del ejemplo. ¿Ok? Entonces el procedimiento sería: copiamos la hoja de Look Ahead, seleccionamos solamente la primera semana
Y esta columna del metrado planificado la copiamos aquí como valores. Y luego añadimos la columna de metrados reales, que suma los metrados diarios. Se ve las actividades que se han completado. Se tiene aquellas que se han completado sí o no. Y sobre las que no se han completado se tiene que identificar las restricciones. Entonces, esa es la potencia de este formato, que como les expliqué en el video de base de datos, es muy importante tener bases de datos para generar análisis a posterior. Por ejemplo, aquí también se puede añadir un nuevo criterio. Digamos que esta semana se hizo 90%. Y esta semana va a ser el promedio de estos dos. Y la siguiente semana será el promedio de estos tres. Muy bien. Entonces así, por un lado, tenemos el histórico de las semana a semana, cuántas actividades se planificaron, cuántas se completaron. Y luego tendríamos un porcentaje de cumplimiento semanal. Y luego también podríamos hacer un porcentaje de cumplimiento acumulado en base a los promedios a la fecha. ¿Ok? También podríamos hacer el porcentaje total del proyecto a la fecha, que sería el último acumulado, ¿no? En resumen, ¿no? De este modo podemos ir generando formatos de control. Otro, por ejemplo, sería si yo voy extrayendo las causas de incumplimiento semana a semana y genero una base de datos. Aquí tengo la semana, el tipo de incumplimiento, quién es el responsable de ese incumplimiento y la descripción del incumplimiento para el gráfico. Puedo generar esto de aquí, que aquí tengo cuáles son las principales causas de incumplimiento del proyecto. Me dice que la principal sería el personal y la siguiente sería los materiales. Entonces tenemos que ver por qué está fallando de ese modo el proyecto y tenemos que solucionar esos defectos. Podría ser muchas razones por las que el personal sea la causa de incumplimiento. Un bajo rendimiento, una alta deserción o alta rotación de personal. Y del mismo modo en los materiales. Puede haber habido un error de metrados, puede haber un error en el requerimiento, puede haber una falta de requerimiento si es que el ingeniero de producción no hace su requerimiento en el tiempo adecuado. Puede haber una falta de atención de requerimientos si es que el área logística no atiende a tiempo los requerimientos. Puede haber una demora en el traslado. Puede haber también que el proveedor de esos materiales no tenga el stock y genere un impacto al proyecto. Entonces, ese es el poder del Lean Construction, ¿no? A diferencia del planeamiento tradicional, donde solamente consideramos una curva S y un porcentaje planificado versus un ejecutado, aquí podemos ver más a detalle el día a día de la obra o semana a semana y podemos ver qué está causando que no se llegue a la meta deseada, para de ese modo poder revertir las brechas. Por ejemplo, si seguimos haciendo este acumulado y la tendencia es a la baja, por ejemplo aquí está bajando, se va haciendo también el análisis de por qué está bajando la confiabilidad en el planeamiento. Es un error del planner, es un error del área de producción, del área de equipos, del área de calidad. Como vimos en este otro gráfico, está en manos del cliente. Por ejemplo, aquí de las restricciones que se identificaron para ese lapso de 17 semanas, solamente el 27% de las restricciones o causas de incumplimiento vinieron de parte del cliente. Y como vimos, la mayoría de
causas de incumplimiento vienen de parte del constructor. ¿Ok? Entonces, ahora tendríamos que se sigue conversando, ¿no? Tenemos una planilla de metrados que va al PPC y que este PPC, en esta ocasión, será comparado directamente al Lookahead. ¿Ok? De este modo, podemos verificar que lo que se está planificando se esté cumpliendo. Y luego de eso, vamos a llegar a las conclusiones, ¿no? A las medidas. ¿Es error de la parte constructiva, o la parte logística, o la parte de ingeniería, o es un error de la parte de planeamiento? Porque a veces, para subsanar algunas fechas, se tiende a acelerar en el papel el rendimiento de las actividades, cosa que se contradice con la realidad, y eso se ve reflejado en un bajo porcentaje de cumplimiento de las actividades. En el siguiente video, en el cual hablaremos específicamente del análisis de restricciones, se va a tomar más detalle en lo que implica cada una de estas restricciones. Recuerda que al suscribirte al canal y dejando tu like, me ayudas a seguir creciendo como canal. En esta iniciativa nueva, que se trata de compartir la mayor cantidad de conocimiento aplicado a la ingeniería civil. Muchos temas que no se tocan en la universidad, pero que te serán de mucha utilidad cuando empieces a trabajar como ingeniero civil. El ingeniero civil que se dedica al planeamiento debe tener una visión integral del proyecto, las diferentes causas que pueden generar un retraso en la iniciación de las partidas o actividades. Del mismo modo, debe comunicarse con todos los involucrados en el proyecto para que esas restricciones sean liberadas en la medida de lo posible, con la mayor rapidez, para de este modo agilizar los tiempos, reducir las pérdidas y maximizar las ganancias. Eso sería todo por este video. En el siguiente estaremos revisando a detalle la teoría de las restricciones, con ejemplos básicos y aplicados a la realidad de la construcción. Hasta luego, se despide Shadow F.